Algunos apuntes del estudio del libro de Malaquías, tercera parte. Malaquías capítulos 1, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi reverencia? Oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre. Os ha dicho Jehová de los ejércitos, pero vosotros decís, ¿en qué menospreciamos tu nombre? Se puede titular a este verso, El amor de Israel por Dios. Porque la primera sección de verso 1 al verso 5, allí encontramos el tema que Israel cuestiona el amor de Dios. En cambio, en el verso 6 en adelante encontramos que Dios cuestiona el amor de Israel. Esta es la segunda disputa acerca del amor que manifiestan los israelitas que retornaron después del exilio. Aquí encontramos una analogía: el hijo honra a su padre, o el siervo da reverencia a su señor. La analogía del hijo obediente se usó hace 200 años atrás del tiempo en que se encontraba el profeta. Revisemos el libro de Oseas, capítulos 11, verso 1 a 4. Dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mientras más lo llamaba, más se iban ellos de mi presencia. A los Baales ofrecían sacrificio, a los ídolos quemaban incienso. Pero fui yo el que enseñó a caminar a Efraín, tomándolo por su brazo. Sin embargo, no reconocieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los traje, con vínculos de amor fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. Y en el libro de Isaías también escribe lo siguiente, Isaías capítulos 1, versos 2 y 3. Oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Crié a mis hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Estos dos profetas que hablaron comparando el amor de Israel que tenía por Dios hace 200 años atrás. Malaquías, en ese momento, después de haber retornado del exilio, este pueblo en Jerusalén anda en desobediencia a Dios. Aquí encontramos entonces una descripción de la relación que Dios quería tener con Israel, pero en aquella época el pueblo se rebeló contra Dios, y lo mismo estaban haciendo ahora, después de ser restaurados, después de estar en el cautiverio de Babilonia. Ahora que Dios los había vuelto a la tierra de Jerusalén, ellos allí nuevamente, 200 años después pasado, se repetía el mismo mensaje: la falta de amor por Dios. Encontramos en este verso 6, abiertamente las personas prodigan honor a las personas. Ellos ven la calidad del trato a los padres. Encontramos aquí que el juicio empieza por la casa. A nosotros muchas veces nos gusta que Dios juzgue a los otros, que Dios castigue a los otros, que Dios sancione a los otros, pero no nos gusta que Dios nos juzgue a nosotros. Pero las cosas delante de Dios no funcionan así como nosotros pensamos. El juicio tiene que empezar por la casa. Los israelitas en aquel entonces, abiertamente ellos manifestaban el respeto, la honra a los padres dentro de la familia. Y el Señor cuestiona esta actitud que ellos tienen. Si el hijo honra al padre, si ustedes saben respetar al padre, si ustedes saben dar ese honor
a las personas, ¿dónde está mi honra? El pueblo era culpable de deshonrar a Dios. Ahora, el verso 6 se refiere al honor que los sacerdotes tenían que dar a Dios. Entonces podemos decir, los sacerdotes eran culpables de deshonrar a Dios. El trabajo de los sacerdotes era cuidar el santuario de la profanación. Su trabajo era inspeccionar para que ningún animal enfermizo se sacrifique en su altar. Los sacerdotes descuidaron su trabajo. Por tanto, los sacerdotes presentaron quizá excusas para pretender justificar su falta. Los sacerdotes en sí se engañaban a sí mismos. ¿Dónde está la honra? Si ellos sabían dar la honra a la persona visible que veían, a sus padres, ahora el Señor que los había vuelto a traer y restaurarlos en Jerusalén, haberlos puesto allí, ¿qué estaban haciendo ellos? Si hubiera sido una persona que los hubiera traído, seguramente ellos mucho honor a la persona que los trataría bien. Pero como Dios no era visible, vamos a decir, era un ser espiritual que merecía una adoración espiritual, ellos, como estaban apartados de Dios, no pudieron ver, no ofrecieron la honra debida. Lo segundo que llama la atención aquí es: el siervo respeta a su señor. Los israelitas que retornaron respetaban a su señor. ¿Y a quién se refiere esto? ¿A sus patrones? No, en este caso se refiere al rey de Persia. Estaban agradecidos al rey de Persia. Tú nos salvaste, tú nos diste libertad. Babilonia nos tuvo 70 años, pero tú has hecho que nosotros volvamos a Jerusalén. Ellos tenían en alto honor el nombre del rey. Le merecían respeto. Ellos eran capaces de tirarse al suelo y que pase por sobre ellos el rey. Y Dios pregunta: ¿dónde está mi respeto? No fue el reino de Persia el que los había librado de las manos de los babilonios, sino Dios es el que había permitido que Ciro derrotara al ejército de los babilonios y sacara un edicto para que los judíos, los israelitas, puedan volver a la tierra de Jerusalén. Y con una labor específica, con un trabajo específico designado por el rey, reconstruir el templo de Jerusalén. Esto lo había hecho Dios. Esdras en su libro dice que Dios era el que había dispuesto para que su pueblo volviera. Pero ¿qué había pasado con el pueblo? Fracasaron en guardar la pureza en el templo. Ellos no eran un buen ejemplo para el pueblo. Los sacerdotes estaban llamados para obrar para un avivamiento de los que habían retornado del exilio, pero no. Ellos actuaron en contra de esos principios que podían influir para el bien, para el crecimiento espiritual, para la restauración espiritual, para el avivamiento para el cual ellos estaban llamados. Tenían que obrar en Jerusalén, pero ellos no hicieron eso. Ellos descuidaron de inspeccionar cómo se estaba adorándose en el lugar. Ellos dejaron su trabajo y profanaron el templo. Aquí vemos claramente el menosprecio al amante y misericordioso Dios de Israel. Muchas veces hoy en día, también en la iglesia del Señor, estamos en esta misma imagen. Los hijos honran a los padres. Hay esa jerarquía. Nadie dentro de nuestra iglesia pueda ser una persona que pueda levantarse en contra de su padre. Ahora que estamos pasando en este tiempo difícil, todos honramos a nuestros seres queridos, a nuestros padres, y queremos brindarle la mejor atención. Pero pregunta a Dios: ¿y dónde está mi honra?
¿Estamos cuidando nosotros nuestra adoración, nuestra honra al Señor? ¿Nosotros estamos inspeccionando qué sacrificios le estamos dando a Dios? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? Nosotros somos muy respetuosos a las autoridades o a las personas que tengan una jerarquía mayor, al jefe de trabajo, al jefe de la institución. Pero el Señor nuevamente nos pregunta, ¿dónde está mi respeto? El Señor nos ha llamado para que nos mostremos, seamos un ejemplo para el pueblo, para aquel pueblo que está acercándose a Dios. No podemos fracasar en guardar la pureza en el templo. Debemos mantener y mostrar ese respeto al Señor. Todos somos llamados a obrar en favor del avivamiento del pueblo de Dios. Somos llamados a que la adoración a Dios sea hecha en espíritu y en verdad. En nosotros no tiene que haber ese menosprecio al amante y misericordioso Dios de Israel. Nosotros tenemos que aprender a reconocer y recibir y ser receptivos el amor y la misericordia de Dios de Israel. Dios llamó a Israel a actuar, a reaccionar, a volverse a Dios. También el Señor nos está llamando a que nosotros volvamos nuestra mirada a Dios. ¿Dónde está la honra para el Señor y dónde está el respeto para nuestro Dios? Hasta la próxima.